La maestra Citlali Alcalá nos va a apoyar para contestar las siguientes preguntas. Maestra, ¿para usted qué significa la inteligencia emocional? Para mí la inteligencia emocional es saber gestionar tus emociones y saber dónde aplicarlas y pues, en dónde no. Muy bien, como siguiente pregunta sería ¿cómo ha vivido usted la inteligencia emocional según su generación? Pues yo creo que estoy en una generación muy complicada en donde tienes que ser muy consciente de no lastimar con algunos comentarios a las personas, pero al mismo tiempo pues ser como responsable de ti misma y que no te afecten lo que dices. Muy bien, muchas gracias. Como siguiente pregunta, del 1 al 10, ¿qué tanto trabaja su inteligencia emocional y el por qué? Pues yo creo que un 8. Sí he tomado pues terapia psicológica y yo creo que ahorita es importante, ¿no? Para ser una mejor persona también y profesional. Muy bien, muchas gracias. Y como última pregunta sería ¿cómo gestiona sus emociones en situaciones de conflicto? En situaciones de conflicto, pues ahí sí aplico de ser mejor, tratar de ser mejor que las personas que tratan de herir. Y pues como practico deportes de contacto, como que saco todo lo que traigo a veces en el deporte. Muy bien, muchas gracias, sería todo. Gracias, muy bien. Señor Rogelio, para usted, ¿qué es lo que significa la inteligencia emocional? Pues para mí sería pues que me dicen a veces una cosa y me siento más contento, a veces con susto. Y las dos cosas adecuadas, ¿verdad? Se siente uno alegre o a veces Se refiere un poco a identificar sus emociones. o una cosa o no. Ah, muy bien, perfecto, ya con eso. La siguiente pregunta, ¿cómo usted ha vivido su inteligencia emocional según en su generación, del año que usted, dependiendo de la generación o los tiempos que pasó? Sí, sería cómo la ha vivido. Es decir, si por ejemplo usted siente que en sus años sí era muy concurrido que usted sintiera sus emociones, que las podría expresar libremente o pues sentía. A veces sí, a veces no. Según como antes tuve, o sea, como las alteraciones como antes. A veces te sentías bien y a veces mal. A veces, siempre. ¿Y cree o usted recuerda si alguna vez las pudo expresar libremente o muchas veces sí se sintió un poco amarrado o atado? Las dos cosas me he sentido bien y me he sentido De acuerdo. según como venga aquí completamente. Muy bien, muy bien. Perfecto. De todas formas, mire, la siguiente pregunta sería del 1 al 10, es una escala del 1 al 10. ¿Usted qué tanto trabaja su inteligencia emocional? ¿La trabaja? Y si la trabaja, ¿por qué la trabaja? No, pues tanta cosa que pienso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sí, ves emoción contento, y ves también se va con Muy bien. Y por ejemplo, entonces de la escala del 1 al 10, un número que usted ponga, más o menos cuánto la trabaja. Si siente que no la trabaja para nada, puede ser un número 1, si siente que más o menos un 3, 4. Muy bien. Y ya como última pregunta sería, ¿cómo gestiona sus emociones en situaciones de conflicto? Es decir, ¿siente usted que es muy explosivo? ¿Si se puede tranquilizar un poco más? ¿Cómo la gestiona? así me siento que yo ¿Se enoja? a veces me enojo y llego hasta arrancar, arranco. De acuerdo, no hay problema. Serían todas las preguntas, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias. Señor Rogelio, Gracias, muchas gracias. compañero. Buenos días, compañeros. Estamos acompañados de la maestra Pina. Nos va a apoyar para poder hacer la actividad. Voy a realizarle las siguientes preguntas conforme a su criterio. Ya solamente usted las responde, ¿no? La primera pregunta sería para usted, ¿qué significa la inteligencia emocional? Es un criterio bastante amplio. Va desde un contexto de razonamiento, un contexto de la habitación, de la habilidad social, pues dentro del desarrollo del ser humano. No nada más es el contexto racional que te enseña tu familia, que está basado en 3 contextos, desde la religión, tu familia, tu escuela, y que en base a eso formas esa inteligencia emocional, con los valores que te desarrollas desde niño. Muy bien. Como siguiente pregunta sería, ¿cómo usted ha vivido su inteligencia emocional según su generación? En el anterior, pues la generación, más bien la inteligencia emocional se basaba mucho en la represión, en que los padres pues eran a veces muy violentos contigo,
pues no había esa parte de la inteligencia emocional porque no había esa conexión. Antes era órdenes y tú tenías que acatarlas, fuera como fuera, no podías ejercer opiniones. Solamente eso. Solamente eso. Muy bien. Ahorita actualmente del 1 al 10 en una gráfica, ¿qué tanto trabaja su inteligencia emocional? Y si la trabaja, ¿por qué la trabaja? De 8 a 9. ¿Por De 8 a qué? 9. Por mis hijos. Porque es muy difícil manejar las emociones de los adolescentes y a las emociones de un menor de edad y establecer ese contacto entre ellos para crear pues esa empatía con ellos y que haya esa confianza entre nosotros, porque no es lo mismo. Muy bien. Sería esa la situación del por qué, ¿verdad? De entre 8 y 9, ¿verdad? Perfecto. Y como última pregunta sería, ¿cómo gestionan las emociones en situaciones de conflicto? Trato de que no se manejen mucho las emociones porque en la situación en la que yo trabajo, el incluir emociones te deja de lado el criterio jurídico. Entonces no puedes incluir emociones para poder juzgar o para poder interpretar la ley. Entonces tienes que dejar un poquito de lado las emociones para poder ser muy neutro. Esa Porque la el palabra. derecho es neutral. Neutro. Muy bien. Serían todas las preguntas. Muchas gracias, maestra. Gracias. Estamos aquí con mi compañera Itzel. Nos va a apoyar a contestar las siguientes preguntas. Itzel, para ti, por ejemplo, ¿qué significa la inteligencia emocional? Podría decir como saber controlar tus problemas, o sea, sin explotar o mantener como que mantener, o sea, tener paciencia para resolver conflictos o Muy bien. Eso sería para ti. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿tú cómo has vivido la inteligencia emocional en tu generación? Es decir, si has notado algunas dificultades, ¿se te facilita un poco más expresarlo o cómo ha sido tu situación en la generación en que actualmente estás? Siento que para mi generación es más difícil expresarse, o sea, siento que la mayoría de las personas se guardan las cosas en lugar de decirlas o de actuarlas, prefieren como reprimirlas. Muy bien. Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿qué tú tanto trabajas tu inteligencia emocional? En dado caso de que la trabajes, el por qué la trabajas. Yo creo que es muy poquito lo que trabajo yo, de 1 a 10 me parece 4, porque sí, es lo mismo que todo decir, que como que reprimes las cosas pero no sacas. Entonces, no la controlo, no sé cómo se puede decir, pero no encuentro otra manera como que la dejo en la boca. 4 o 5 aproximadamente, ¿no? Muy bien. Y ya por último, ¿cómo gestionas tus emociones en situaciones de conflicto? Es decir, ¿crees que sí pueda sobrellevarlas, tener un poco de calma o si eres muy explosivo? No, sí se puede sobrellevar. Sí las puedes sobrellevar. Muy bien, perfecto. Entonces, nos ayudó nuestra compañera Itzel, tiene 20 años. Muchas gracias. No, sí.